Buenas noches. Les voy a contar una historia. Cuando yo era chiquita, quería ser azafata. Sí, quería ser azafata para poder volar, para poder visitar otros países. Claro, mis padres habían llegado desde Alemania, se establecieron en el conurbano de Buenos Aires, y para los vecinos de mi cuadra, viajar a otros países era tan lejano como convertirse en astronauta. Pero después crecí, conocí a mi marido, tuvimos hijos, y entonces, tratando de encontrar un trabajo que me permitiera combinar los horarios de mi familia y los del trabajo, poder trabajar de noche o cuando los chicos estaban en la escuela, me convertí en periodista. Que, pensándolo bien, es otra manera de viajar. Viajar de las pirámides egipcias al submundo de la materia o a los mundos del espacio exterior, ir con las ondas espaciales, visitar Plutón y también viajar de hecho, porque gracias al periodismo visité muchos lugares donde entrevisté a personalidades que estaban construyendo el conocimiento de nuestros días. Por eso esta mañana hice lo que hago todas las mañanas, ni bien pongo un pie afuera de la cama. Me puse a leer las noticias, pero no las noticias del fútbol, de la política o del espectáculo. Me puse a leer las noticias que tienen que ver con esos mundos de ciencia ficción que visitan los científicos del mundo entero. Y no tuve que ir muy lejos. Bastó con abrir mi Twitter para encontrar allí datos como, por ejemplo, que había nacido un bebé con material genético de 3 personas, o que la biodiversidad está tan amenazada que no solo están en riesgo los mamíferos, sino también hasta los insectos. Y que, por ejemplo, en el futuro se piensa que va a haber operaciones con bisturíes moleculares. Todas cosas realmente increíbles. Creíbles porque son los avances que están produciendo nuestros científicos. Por ejemplo, una de las noticias que leí es que va a haber autos autónomos que van a poder transportarnos sin necesidad de chofer. De hecho, ahí estoy yo, parada al lado de un auto autónomo que ya se está desarrollando en California y que tuve la suerte de conocer justamente en un viaje que hice la semana pasada a la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos. Este es un auto en el que uno se sienta y no tiene volante. Claro, un auto autónomo parece una cosa fantástica, pero también plantea problemas inusitados hasta el momento. Por ejemplo, si el auto se lleva por delante a una persona, ¿a quién hay que echarle la culpa? ¿Al auto? ¿A la persona? Y si el auto tiene por delante a un grupo de personas que no quiere pisar, se desvía y resulta que pisa a otros, ¿cómo se le va a indicar al auto qué tiene que hacer para que esté en su programa evitar estos accidentes? Todas estas preguntas se las hacen los científicos y también muestran la maravillosa dualidad de la ciencia que nos permite acceder a posibilidades insospechadas hasta ahora, pero que también nos plantea nuevos problemas. La ciencia es impresionante, la cantidad de avances, de descubrimientos, de hallazgos que se hacen cada día, cada mes. Las revistas científicas son miles y cada año se publican
millones de trabajos. Pensemos que solo China tiene pensado para 2020 tener 20 millones de doctores, de investigadores. Es algo que nos abruma, pero que nos inunda, y es el nuevo mundo en el que vivimos. Y ustedes me van a decir, bueno, vos leés las noticias científicas porque sos curiosa. Y tienen razón. Uno, por su propia curiosidad, por la curiosidad que todos sentimos, queremos conocer todas estas novedades. Un filósofo llamado Douglas Hofstadter dijo una vez: la ciencia está preñada de fascinación y misterio, no en el sentido de esa curiosidad superficial que se desvanece muy rápido, sino en el sentido del asombro y la extrañeza que sugieren al ser humano la vastedad del cosmos y lo etéreo de los más mínimos constituyentes de la materia. Vivimos en un mundo maravilloso y justamente es la ciencia la que puede revelarnos todos esos misterios. Pero la ciencia no solo es atractiva porque nos presenta una película que nos sorprende a cada paso, también es un modo de pensar, es una herramienta para lograr cosas que tal vez hace 10 años hubiéramos pensado que son increíbles. Por ejemplo, hace 2 años, una sonda lanzada 10 años antes pudo reunirse a millones de kilómetros con esto que ven en la pantalla. Es un cometa, el cometa 67P. Los científicos de la Agencia Espacial Europea planearon al milímetro el viaje de esa sonda que dio varias vueltas alrededor del Sol y de la Tierra para llegar a encontrarse como si uno se encontrara con un diminuto grano de arena en el océano cósmico. La ciencia también nos da las vacunas y nos plantea problemas sobre los que hay que decidir cada día. Desde aquí no se ve, pero si yo les dijera, por ejemplo, ¿quién de ustedes, que me digan, ¿quién de ustedes, si es verdad, tuvo que decidir si darle una vacuna a sus hijos, si optar por un test de embarazo prenatal, o por un aborto, o por una cirugía, o tuvo que decidir si quería que en su país se instale el voto electrónico o la minería a cielo abierto? Es probable que casi todos hayan tenido que tomar alguna de estas decisiones. Y para poder decidir con fundamento, basado en hechos objetivos, es necesario entender cuál es la ciencia de nuestros días, porque si no, caemos en las manos de brujos, de tarotistas, de curanderos, que pueden realmente recomendarnos tratamientos o salidas que no tienen ningún asidero, nada que ver con la realidad. Esto que les estoy contando no lo inventamos nosotros, no es algo nuevo, no es algo del siglo XXI. En 1801, el Telégrafo Mercantil, que fue el primer periódico publicado en el Virreinato, ya decía que se publicaba para inspirar el amor a las artes y las ciencias y para promover la inspiración de las artes y las ciencias en las mentes del pueblo. En el Telégrafo Mercantil, ya en esos días, se publicaban notas, por ejemplo,
sobre la tecnología del vidrio, cómo se hacía el vidrio, y notas sobre hallazgos arqueológicos que se hacían. Piensen que estábamos en 1801. Por ejemplo, un artículo que tenía el título de Fenómeno atribuía el encontrar esos huesos tan grandes que justamente pertenecían a animales prehistóricos, eran huesos fósiles, lo atribuía a las bondades de la tierra. Decía, enterrado un cadáver de regular estatura, si se saca después de algún tiempo, se encuentran los huesos sumamente crecidos, por lo cual algunos creen que en aquella tierra hubo gigantes. Ellos pensaban, con unas teorías un poco ingenuas, que cuando uno enterraba unos huesos en una tierra fértil, así como crecían las plantas, también crecían los huesos. Bueno, todavía antes del telégrafo mercantil, más de 20 siglos antes, ya Platón consideraba que quien no supiera los rudimentos de la ciencia estaba cometiendo una injuria. Él decía, el hombre que no pudiera discernir el 1, ni el 2, ni el 3, ni en general los pares y los impares, o el que no supiera nada de contar, o que no fuera capaz de medir el día y la noche, o careciera de experiencia acerca de las revoluciones de la luna o del sol o de los demás astros, bueno, decía Platón, eso es más bien propio de bestias porcinas. Tremendo. Bueno, escribir sobre periodismo científico es casi lo mismo que escribir sobre las guerras de Afganistán, las campañas electorales o todas las otras historias que recoge el periodismo. También hay héroes como Elon Musk, que desarrolló cohetes capaces de salir al espacio, volver, porque son reutilizables, y descender en forma vertical, algo que no se había visto y parecía imposible. Y también hay villanos, como el señor que está a la derecha de ustedes. En la ciencia también hay héroes y villanos, porque la ciencia está hecha por personas, por hombres y mujeres que tienen sesgos, que están atravesados por prejuicios y por todas las tendencias de la cultura. Antes de nuestros días, se consideraba que la ciencia era simplemente la búsqueda de la verdad, sin ningún interés. Tanto es así que en la época de la antigua Grecia, Euclides, el gran matemático Euclides, un día se le presentó a la puerta de su casa un discípulo y le quiso preguntar, ¿para qué sirve estudiar matemática? Entonces el sabio mandó a su esclavo, en esa época había esclavos, y le dijo, dale un óvulo a ese pobre diablo que cree que tiene que estudiar para ganar algo. En la mente de Euclides no cabía la posibilidad de que uno quisiera usar el conocimiento para obtener algún rédito. Pero todo eso fue cambiando. La ciencia, mucho más cerca, a fines del siglo XIX y ya en el siglo XX, se organizó como una empresa en la que sí se buscan nuevos hallazgos, se busca resolver los misterios, contestar preguntas que todos nos hacemos y que se hacen los propios científicos, pero ya es una profesión. Hoy los científicos están sometidos a todo tipo de presiones. Por un lado, tienen que cumplir sus plazos, tienen que contestar frente a los organismos que les otorgan los subsidios, tienen que probar que lo que están investigando va a servir para aplicarse en algo provechoso para su país, para su comunidad.
Y también tienen que desarrollar investigaciones que puedan ser publicables, no solo en su país, sino también en las revistas científicas del hemisferio norte. Quiere decir que están realmente muy presionados. Pero decíamos que todos esos conocimientos que se van agregando semana a semana, día tras día, van condicionando nuestro mundo. Y entonces nos presentan nuevos dilemas. Tenemos que decidir sobre muchas cuestiones para las que hay que estar preparados. Por ejemplo, hace no mucho se dio a conocer en todos los medios de prensa que Angelina Jolie había optado por hacerse una mastectomía doble radical, porque tenía un alto riesgo de padecer cáncer de mama hereditario. ¿Cómo tomó ella esa decisión? Tuvo que informarse sobre el riesgo que tenía, tuvo que saber que existían test de laboratorio que podían detectar si ella tenía esos genes que predisponen al cáncer de mama, y tuvo que discutir con su médico si realmente realizarse esa cirugía podía protegerla y evitar que surgiera en su cuerpo esta enfermedad. Cuando a lo largo de nuestra vida nosotros nos vemos enfrentados con estas decisiones, muchas veces tenemos que saber no solo los resultados que ofrece la investigación científica, sino también cómo se realiza ese proceso de investigación. Tenemos que saber, por ejemplo, que cuando leemos en un diario que las personas que toman mucho café tienen menos riesgo de sufrir Alzheimer, eso no nos dice mucho, porque no sabemos si esas mismas personas, además, cuidan su peso, hacen una vida sana, mantienen una dieta saludable. Entonces, claro, tienen menos riesgo de tener Alzheimer, pero tal vez no sea por el café. Ya que si en un experimento hay dos variables, no sabemos a cuál de las dos o tres o cuatro, no sabemos a cuál de las dos atribuirle el resultado. Que dos cosas ocurran simultáneamente, como por ejemplo el Alzheimer y el café, no quiere decir que uno sea la causa de la otra, del mismo modo que el hecho de que salga el sol cada mañana y cante el gallo, no quiere decir que el sol salga porque canta el gallo. Son dos hechos simultáneos, pero no sabemos si uno es la causa de la otra, la causa del otro. También tenemos que saber, por ejemplo, que los experimentos en ratones están muy lejos de lo que ocurre después en los seres humanos. Muchas veces vemos grandes titulares que dicen, curaron la diabetes, y después chiquitito, en ratones. En ratones ya curaron de todo, pero como me dijo la semana pasada, justamente en esta reunión en San Francisco, un investigador inglés, me dijo, los ratones son exagerados y mentirosos. Fue una forma de decir en broma que los experimentos en ratones son siempre preliminares. No prueban que va a ocurrir lo mismo, ni se puede extrapolar directamente lo que ocurre en ratones a los seres humanos. Todo esto tenemos que saberlo cuando leemos noticias sobre descubrimientos científicos. No hace mucho llegó a la Argentina un economista, hace algunos años, un economista que se llama Juan Enríquez, que creó el Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad de Harvard. Y él dijo, el 12 de febrero de 2001 ocurrió algo tan impresionante
como cuando Colón llegó a América. Cambió el mapa del mundo en el que vivimos. ¿Saben qué pasó esa fecha de 2001, el 12 de febrero de 2001? Se publicó en las dos revistas más importantes del mundo científico, Science y Nature, la decodificación del genoma humano. Se deletreó el libro de la vida. Y entonces dijo Enríquez, conocer los genes, conocer el lenguaje de los genes y conocer el lenguaje digital lo va a cambiar todo para siempre. Hoy podemos hacer plantas de maíz que producen nylon, podemos producir inteligencia artificial y los algoritmos del mundo digital son los que están manejando nuestro mundo. Entonces, los países que dominan ese idioma, el idioma de la ciencia y la tecnología, son los que avanzan, los que se hacen ricos. Y los que no, aquellos cuyos chicos no conocen el lenguaje de la ciencia, son los que van a quedar atrasados. Carl Sagan, muchos de ustedes, los más grandes seguramente los conocerán y otros tal vez lo conocerán por las historias que cuentan de él. Fue un gran divulgador de la ciencia, tal vez el más grande, el que llegó a más gente. Y en su último libro, antes de morir, El mundo y sus demonios, él sintetizó todo esto que les estoy contando acerca de la importancia de conocer el lenguaje de la ciencia para tomar decisiones. Escribió, en todo gobierno sobre la tierra hay algún rastro de debilidad humana. Todo gobierno degenera si se confía solamente a los gobernantes. El pueblo, dijo Sagan, es el único depositario seguro, pero para que exista seguridad debe cultivar el pensamiento. Si no podemos pensar por nosotros mismos, somos pura masilla en manos de los que ejercen el poder. Y no solo de los que ejercen el poder desde los gobiernos, sino los que ejercen el poder desde todos los ámbitos en los que se ejerce el poder, desde un médico que puede no darnos las explicaciones que nosotros pedimos o requerimos o necesitamos, hasta una compañía que puede querer llevarnos a una alimentación que no es la más saludable. Para poder movernos y tomar decisiones en este mundo en el que la ciencia nos rodea, debemos entender el lenguaje de la ciencia. La ciencia está recluida en sus ámbitos, pero a la sociedad le interesan los mensajes de los medios. Por medio de palabras, nosotros podemos producir efectos. Los periodistas científicos, así como el lema de esta reunión TED, podemos tender puentes entre la ciencia, los científicos y los legos, entre la ciencia y la sociedad. Y lo más importante y el mayor desafío que tenemos los periodistas científicos no es contar resultados, sino transmitir los fundamentos del pensamiento crítico. Es el pensamiento que llevó a los científicos a las proezas que todos conocemos. Lo que está claro es que la ciencia nos pertenece a todos, lo queramos o no lo queramos. Vivimos inmersos en ella. Tenemos que hablar de ella en los cafés, en los diarios, en la televisión, en la radio, porque sin conocimiento científico, como dice Sagan, somos pura masilla en manos de otros que tomarán decisiones por nosotros. Por eso les decía, cuando era pequeña,
quería ser azafata, pero ahora considero que el periodismo, y en particular el periodismo científico, es el mejor oficio del mundo. Hablar de ciencia, transmitir los rudimentos del método científico, es también poner nuestro granito de arena para que tomemos decisiones informadas en cada momento para nuestra vida, para nuestro barrio, para el futuro de la familia humana. La ciencia es demasiado importante para dejarla de lado y especialmente es demasiado importante para dejarla solo en manos de los científicos. Muchas gracias.